En un mundo donde la astucia puede cambiar el curso de la historia, pocos se detienen a pensar en la verdadera esencia de ser más astuto que los demás. ¿Es cuestión de manipulación? ¿O quizá es una forma de protegerse sin que otros se den cuenta de su vulnerabilidad? Hoy te llevaré a conocer a Kaelen, un joven granjero de un valle olvidado, donde el destino lo enfrentó a pruebas de ingenio y desafíos que ningún hombre habría soñado superar. Pero en lugar de recurrir a la fuerza bruta o a las estrategias comunes, Kaelen nos mostrará que la astucia verdadera es un arte silencioso, que se esconde en las acciones más inesperadas y en las decisiones más significativas. Si alguna vez te has sentido pequeño frente a problemas grandes, o si alguna vez has querido superar a los demás no por ego, sino por supervivencia, esta historia es para ti. Así que deja de lado las distracciones, relaja tu mente y acompáñame en este sendero de sabiduría, donde las respuestas no siempre están donde las esperamos. En un valle olvidado por el tiempo, donde los campos de trigo dorado ondeaban como un océano bajo el viento, vivía Kaelen, un joven cuyo destino estaba entrelazado con la tierra. Las personas del pueblo lo conocían bien, un muchacho sencillo, siempre trabajando en el campo con manos firmes y mirada serena. Sin embargo, lo que pocos sabían era que Kaelen observaba cada detalle de la vida con una profundidad que otros no podían entender. El valle estaba rodeado de colinas, y en una de ellas se encontraba un roble antiguo, testigo de las generaciones pasadas. Kaelen solía pasar horas bajo sus ramas, reflexionando sobre los patrones de la naturaleza. ¿Por qué algunos pájaros trabajaban en equipo mientras que otros preferían la soledad? ¿Por qué los ciervos a veces se arriesgaban en lugar de huir? Estas preguntas no solo alimentaban su mente, eran semillas de sabiduría. El valle, aunque fértil y hermoso, estaba lleno de problemas. Los aldeanos se preocupaban por las malas cosechas, las enfermedades que llegaban con cada invierno, y los rumores de bandidos que se acercaban desde las montañas lejanas. Mientras los hombres más fuertes discutían en la plaza cómo proteger la aldea, Kaelen seguía en silencio, observando. Algunos pensaban que era cobarde, otros que era un soñador perdido en sus pensamientos. Pero Kaelen sabía que la fuerza, aunque necesaria, no era suficiente. La naturaleza lo había enseñado. En cada árbol hay raíces que luchan en silencio, se decía. Y en cada río, el agua busca caminos invisibles para no ser detenida. El primer gran desafío de Kaelen llegó en forma de una visita inesperada. El conde Galen era un hombre de gran renombre, conocido en todo el reino por su astucia y habilidades políticas. Los aldeanos lo recibieron con temor, pues su presencia nunca traía buenas noticias. Ese día, el conde se paró en la plaza con un aire de superioridad, y su voz resonó como un trueno. Hoy, desafiaré la inteligencia de este pueblo. Quien logre vencerme en un juego de lógica, recibirá oro suficiente para alimentar a su familia durante un año. Pero si pierden, el precio será alto. Los aldeanos comenzaron a murmurar. ¿Quién se atrevería a enfrentar al conde? Uno tras otro, los hombres más valientes intentaron resolver los enigmas del conde, pero cayeron en sus trampas verbales y argumentos retorcidos. La tensión aumentaba, y la desesperación se apoderaba de la gente. Entonces, Kaelen dio un paso al frente. El silencio se hizo espeso, y el conde esbozó una sonrisa burlona. ¿Un granjero? Esto será rápido, dijo con desdén. Kaelen lo observó, con una calma que hizo que algunos aldeanos se preguntaran si estaba loco o demasiado ingenuo. Todos murmuraban, ¿cómo puede un simple joven vencer al hombre más astuto del reino? El conde, con un aire de arrogancia, presentó un enigma diseñado para confundir las mentes más astutas. Imagínate un reloj que no marca el tiempo de manera regular. A veces avanza rápidamente y otras se detiene sin razón aparente. Si no puedes predecir cómo se moverá el tiempo, ¿cómo sabrías qué hora es? El conde esperaba que Kaelen intentara calcular o diseccionar la lógica oculta en el enigma, como habían hecho otros antes. Kaelen,
Sin embargo, no cayó en la trampa de jugar en los términos del conde. En lugar de buscar una solución directa, decidió cambiar la perspectiva del desafío. Mantuvo la calma y, tras unos segundos de reflexión, respondió de manera inesperada: «Déjame contarte una historia, mi señor». Con una voz serena, Kaelen relató: «Había una vez dos campesinos que discutían bajo la sombra de un gran roble. Uno insistía en que la sombra le pertenecía, porque había llegado primero, mientras el otro afirmaba que, por haber trabajado más cerca del árbol, él tenía derecho a ella. Se pelearon sin descanso, creyendo que podían poseer lo intangible. Pero mientras discutían, el sol siguió su curso, y la sombra se movió, alejándose de ambos. Al final, los campesinos entendieron que algunas cosas en la vida son cambiantes, y que tratar de aferrarse a ellas es tan inútil como tratar de capturar el viento». El conde, perplejo y algo irritado, intentó desentrañar cómo encajaba la historia con su enigma. Se dio cuenta, sin quererlo, de que había sido atrapado en un juego de percepción. Kaelen había dado una respuesta que desafiaba la lógica rígida del conde y revelaba una enseñanza más profunda: no todo en la vida puede ser controlado o calculado. Algunas cosas, como el tiempo y las sombras, son fluidas, incontrolables. Tratar de encajarlas en una caja de certezas es, en sí mismo, un error. El conde, al reconocer la lección, entendió que Kaelen no solo había vencido el enigma, sino que le había enseñado una verdad poderosa: la astucia no siempre consiste en encontrar la respuesta perfecta, sino en ver las cosas desde una perspectiva diferente, dejando que lo complejo se resuelva en su propia simplicidad. Pero Kaelen no tuvo mucho tiempo para descansar tras ese triunfo intelectual. A medida que el invierno se acercaba, el valle entró en una época de inquietud. Las montañas, que durante verano habían sido un refugio de belleza y calma, ahora eran el escondite de una amenaza cada vez más cercana: bandidos despiadados que, hambrientos por el frío inminente, comenzaban a descender para saquear las tierras bajas. Los rumores volaban de casa en casa, y el miedo se extendía como un viento helado, congelando el juicio de los aldeanos. En las reuniones del pueblo, los habitantes discutían acaloradamente sobre cómo protegerse. «Construyamos murallas altas y sólidas», gritó un granjero, con el rostro tenso y los ojos inyectados de miedo. «No, debemos tomar las armas y enfrentarlos de frente», respondió un cazador, alzando su arco con las manos temblorosas, más por terror que por valor. El miedo se había apoderado de ellos, nublando su juicio, haciéndolos vulnerables no solo a los bandidos, sino a su propia desesperación. Kaelen observó en silencio, su mente trabajando como un río tranquilo pero profundo. El miedo es un enemigo que nos ciega, que nos hace actuar de forma irracional y nos lleva a nuestras propias ruinas, pensó, comprendiendo que cualquier reacción violenta solo traería más destrucción al pueblo que amaba. Mientras los aldeanos discutían y temblaban, Kaelen se apartó y comenzó a formular un plan basado en algo que había observado en su niñez, algo que sabía que podría ser más poderoso que cualquier arma. El miedo podía ser una herramienta, un velo ilusorio capaz de desarmar al enemigo sin derramar una sola gota de sangre. Así que, en lugar de recurrir a la violencia, decidió transformar el valle en un lugar de pesadillas vivas, usando la misma superstición que tanto aterrorizaba a los bandidos. Primero, Kaelen pasó días escuchando las historias antiguas contadas por los ancianos del pueblo, leyendas de guardianes espirituales que protegían el valle desde tiempos inmemoriales. Los espíritus de la tierra, según contaban, se manifestaban bajo la luna llena, danzando alrededor de fogatas etéreas y susurrando advertencias en el viento. Inspirado por estos relatos, Kaelen comenzó a crear un espectáculo aterrador, utilizando la naturaleza y la imaginación del pueblo. Con la ayuda de los aldeanos más sabios y los jóvenes más ingeniosos, Kaelen organizó una serie de rituales nocturnos. Bajo la luz de la luna, encendieron fogatas estratégicamente situadas alrededor del valle, pero estas no eran simples fogatas. Usaron hierbas secas y resinas que al quemarse producían chispas y un humo denso,
que hacía que las llamas se alzaran y danzaran como figuras fantasmales. Desde lejos, las siluetas de fuego parecían espíritus guardianes, seres del más allá que protegían esas tierras sagradas. Luego, Kaelen y su equipo instalaron cuerdas invisibles entre los árboles, que cuando el viento las rozaba producían susurros inquietantes, voces que parecían venir del aire mismo, lamentos y advertencias en un lenguaje desconocido. Tallaron figuras aterradoras en madera y las colocaron entre las sombras del bosque, de tal manera que, con el juego de luces y sombras, las esculturas se convertían en guardianes ancestrales con ojos que brillaban bajo el resplandor de las llamas. Cuando los bandidos, rudos y supersticiosos, llegaron una noche al borde del valle, esperaban encontrar un pueblo indefenso y presa fácil para sus saqueos. Pero en lugar de eso, se enfrentaron a un espectáculo que congeló su sangre. Los espíritus danzaban alrededor de las fogatas como protectores etéreos, y los árboles susurraban amenazas que parecían dirigidas a ellos. Desde el oscuro corazón del bosque, las figuras talladas observaban con miradas penetrantes, y el eco de las almas antiguas retumbaba en la distancia. «Este lugar está maldito», gritaron los bandidos, con los ojos desorbitados y el miedo clavado en sus entrañas. Huyeron despavoridos, tropezando con sus propias armas y jurando no volver jamás. En su retirada, parecían más fantasmas que hombres, perdidos en su propio terror. Cuando los aldeanos, que habían estado preparados para una batalla sangrienta, vieron lo sucedido, quedaron asombrados. Se miraron unos a otros, comprendiendo que Kaelen no solo había salvado sus vidas, sino que lo había hecho sin violencia, usando solo su astucia y una comprensión profunda de la mente humana. Una vez más, Kaelen había demostrado que el verdadero poder no residía en la fuerza bruta, sino en la sabiduría para convertir el miedo en una herramienta para la protección, sin causar sufrimiento innecesario. A pesar de las victorias de Kaelen, las cuales parecían hazañas de leyenda, el pueblo seguía luchando con un enemigo más silencioso y persistente: los conflictos internos. Los aldeanos, aún atrapados en sus viejas costumbres, comenzaron a quejarse unos de otros y a discutir por asuntos triviales. A menudo olvidaban las enseñanzas que Kaelen había compartido, dependiendo de él para resolver incluso los problemas más pequeños. Era como si el pueblo, aunque protegido de amenazas externas, aún necesitara encontrar su propia fuerza y sabiduría. Kaelen, observando el descontento, comprendió que debía darles una última lección, una que no solo calmaría sus disputas, sino que cambiaría sus corazones para siempre. Convocó una gran asamblea al amanecer, en el centro del pueblo, donde el aire fresco del valle soplaba suavemente y las primeras luces del día iluminaban sus rostros expectantes. Con su voz tranquila y clara, Kaelen comenzó a contar una historia, la historia de un zorro astuto y un león poderoso. El zorro era pequeño y ligero, repitió Kaelen, con un brillo en los ojos que daba a entender que no era un simple cuento. Era el más diminuto de su camada y había aprendido desde joven que la fuerza bruta no era su aliada. En su mundo, los músculos no significaban nada frente a las garras de un halcón o las mandíbulas de un lobo. Pero el bosque... el bosque era su refugio. Cada raíz, cada rama caída, cada charco de agua sabía su nombre. El zorro entendía que la sabiduría se encontraba en lo que otros pasaban por alto. Kaelen describió con vívidos detalles cómo el zorro vivía cada día con los ojos bien abiertos, observando y aprendiendo del entorno. El zorro sabía que una hoja crujiente podría revelar su posición y que la corriente de un arroyo podría llevar su olor a enemigos al acecho. Entonces, continuó Kaelen, un día el zorro escuchó el rugido del león, un sonido tan profundo que parecía hacer temblar la tierra. Los aldeanos sintieron un escalofrío al imaginar el rugido, y Kaelen dejó que ese momento resonara en sus corazones antes de seguir. El león era todo lo que el zorro no era: grande, fuerte, con una melena que parecía el fuego del atardecer, dijo Kaelen, levantando la mano para describir las alturas a las que llegaba la majestuosidad del león. Cuando caminaba, la hierba se inclinaba ante él,
y los demás animales se apartaban de su camino. Pero había algo que el león no comprendía: el bosque no se doblegaba ante su fuerza. Los senderos se enredaban, las ramas crujían y los troncos caídos no se apartaban por mucho que él rugiera. Era un mundo de trampas ocultas, un mundo que él, por muy poderoso que fuera, no podía conquistar solo con músculos. Los aldeanos se miraron entre sí, cada uno imaginando la imagen del león perdido en el laberinto del bosque. Kaelen sonrió levemente, sabiendo que tenía toda su atención. Una y otra vez, continuó Kaelen, el león caía en trampas que el zorro veía como si fueran hojas caídas. Cuando el león intentaba cazar, su propio rugido asustaba a las presas antes de que pudiera siquiera acercarse. Cuando quería beber del río, su peso hacía crujir las ramas bajo sus patas, alertando a los animales de su llegada. En su frustración, el león rugía más fuerte, pero el bosque no temía su poder, pues el bosque respondía solo a quienes sabían escucharlo. El zorro, en cambio, se movía con gracia. Usaba las sombras a su favor, cruzaba el río en los puntos más angostos y sabía que piedras no harían ruido si eran pisadas. El zorro no intentaba forzar el bosque a obedecerlo. En cambio, fluía con él, como un arroyo que encuentra su camino entre las rocas sin detenerse. Kaelen se detuvo de nuevo, dejando que los aldeanos reflexionaran. Luego, su voz se volvió más suave, pero más intensa. El león, cegado por su orgullo, no podía aceptar que había algo que su fuerza no pudiera dominar. Un día, en su desesperación, pidió al zorro que le enseñara los secretos del bosque. Y el zorro, en lugar de reírse de él o aprovecharse de su vulnerabilidad, accedió. Pero solo bajo una condición: que el león aprendiera a observar, a escuchar y a respetar el terreno bajo sus patas. Los aldeanos se quedaron sin aliento, entendiendo que la moraleja no trataba solo de un zorro y un león, sino de algo mucho más profundo. Kaelen miró a su audiencia con sabiduría en los ojos y concluyó: la astucia del zorro no era solo para él, sino una lección para todos los que quisieran escuchar. Porque a veces, la verdadera fuerza no está en aplastar lo que no comprendemos, sino en aprender a danzar con lo que nos rodea. El silencio que siguió no era de incomodidad, sino de profunda reflexión. Los aldeanos, al escuchar esta historia, comenzaron a comprender que no siempre era cuestión de poder o fuerza, sino de ingenio, observación y la disposición a aprender del entorno y de los demás. Kaelen miró a los aldeanos con una sonrisa serena, sus ojos brillando con la luz del atardecer. Hoy, los invito a pensar como el zorro, dijo con voz suave pero firme, a buscar soluciones no desde la fuerza, sino desde la sabiduría, la observación y la conexión con lo que los rodea. La próxima vez que se encuentren ante un desafío, pregúntense: ¿estoy intentando forzar mi voluntad, o puedo fluir como el agua, como el zorro que conoce los secretos del bosque? El desafío está en sus manos. Encuentren una manera de ser el zorro en vuestras vidas diarias, de descubrir caminos invisibles y de enfrentar el mundo no con miedo, sino con astucia y comprensión. Gracias por acompañarnos en este sendero de sabiduría. Si esta historia resonó contigo, te invito a compartirla, a dejar tus reflexiones en los comentarios y a seguir explorando juntos estas profundas enseñanzas de vida. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos caminando por senderos que nos conducen hacia una vida más plena y consciente.